En el marco de la Expo Universum 2022, queremos invitarlas a que conversemos sobre un tema muy importante que son las ciudades energéticas inteligentes y la eficiencia energética. Hoy contamos con la presencia de un panel de expertos de la Universidad EIA en estos temas, quienes en compañía de algunas estudiantes del Colegio de la Enseñanza hablarán sobre estos temas. Como moderador tenemos a Santiago Hoyos Velázquez, que es director del Grupo de Investigación Energía de la Universidad EIA. Él es ingeniero de sistemas de la Universidad de Antioquia, doctor en Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de Colombia. Como participantes tenemos a Jorge Hernán Córdoba, ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia con maestría en Ingeniería Automotriz del Instituto Tecnológico de Monterrey y es profesor de la Universidad EIA. También contamos con la presencia de Juana de Subiría, ingeniera industrial de la Universidad EIA y joven investigadora de esta misma universidad, quien se encuentra trabajando actualmente en un proyecto con ISA denominado Escenarios de expansión de la transmisión usando dinámica de sistemas. Actualmente se encuentra terminando la maestría en ingeniería en la Universidad EIA. Contamos también con las estudiantes Manuela Córdoba del grado octavo, Sofía Gómez del grado 10º, Sofía Rodríguez del grado 9º y Laura Gutiérrez del grado 11. Agradecer por la invitación. En estos espacios yo suelo comenzar con algo muy simple y es básicamente el que nos hayan otorgado la posibilidad de estar acá. Es maravilloso porque estamos colocando un tiempo de nuestra vida a entender algo que es las ciudades inteligentes y sostenibles por medio de la transición energética y cómo ella le aporta eso. Entonces, en primer lugar, dar el agradecimiento a la madre y a la institución por tenernos en cuenta. En segundo lugar, un poco más de la dinámica, cómo vamos a trabajar, digamos, este conversatorio es muy ameno, por eso están compañeras de ustedes acá. Y la idea se basa en tres preguntas simples, vamos a irlas desarrollando para que nos queden conceptos alrededor precisamente de las temáticas acerca de qué es una ciudad inteligente, sostenible y qué es ese proceso de transición energética. Sin dar mucho más preámbulo, yo quisiera pasar rápidamente a Jorge, que es uno de los profesores de la universidad encargado de las ciencias térmicas, que también la energía térmica es uno de los elementos importantes en el proceso de eficiencia energética. Y en ese orden de ideas quisiera aprovechar a Jorge a que nos contara un poco de cómo la eficiencia energética nos va a aportar en el proceso de transición para las ciudades sostenibles e inteligentes. Jorge, gracias. Gracias, Santiago. Muy buenos días para todos y también muchas gracias por la invitación a este espacio, a la institución y a toda su comunidad. Eficiencia energética es algo fundamental en lo que tiene que ver con nuestra transición. Lo cierto es que de fuentes térmicas obtenemos la gran mayoría de la energía que se utiliza en el mundo entero. A través de quemar combustibles, principalmente fósiles, ha sido carbón, gas, derivados del petróleo, es que se produce la mayor parte de energía, que es derivar otros combustibles de ahí que se utilizan para automoción y otras fuentes y las plantas donde se produce electricidad. Digamos que Colombia en ese escenario mundial es un país relativamente verde porque tiene una cantidad de generación por fuentes hidroeléctricas muy grande, pero Colombia es un país bendecido en sus recursos hídricos, en su topografía, y no es el caso en el mundo, razón por la cual en muchos lugares se ha necesitado para disponer de energía recurrir a estos recursos fósiles. ¿Qué ha tenido de ventaja esto de los recursos fósiles? Que tú los dispones al instante en cuanto a que se explota de la mina, del pozo, del yacimiento de gas, y los dispones y cuando hay que reaccionar, reaccionas de inmediato. Entonces es una fuente que ha sido muy importante. ¿Qué es lo que ocurre? Sabemos que hay un problema de emisiones en el mundo
que está principalmente concentrado en ciertas zonas pobladas y que es un problema ambiental en los lugares que, como Medellín, son una metrópoli donde se concentra mucha gente, y hay otras ciudades muy grandes, México, Sao Paulo, pues para citar casos en Latinoamérica, donde la contaminación atmosférica derivada de procesos donde se aprovecha esa energía para fuentes móviles o industriales generan problemas de contaminación del aire. Y a nivel global hay una tendencia científica a mencionar que las emisiones de carbono producen un efecto atmosférico que probablemente ya no he oído mencionar mucho, el de calentamiento global por efecto invernadero, por emisiones de carbono. Entonces, la idea es bajarle a todo eso. Uno podría pensar, en principio, y es parte de la idea, vamos a reemplazar esas fuentes de combustibles fósiles a otras fuentes, y es una exploración que se ha venido haciendo y es muy valiosa. Pero ¿por qué toda esta parte térmica es muy importante y entra ahí la eficiencia energética? Porque no podemos cambiar de un día para otro toda esa gran potencia, toda esa gran cantidad de energía que se abastece de fuentes térmicas rápidamente. Y por eso la palabra transición es importante. Es una transición que tiene que ser progresiva, bien pensada, bien planeada, bien desarrollada para poder ir migrando a otras fuentes de energía renovables, sostenibles, más amigables con el medio ambiente. Entonces, si vamos a utilizar fuentes térmicas todavía por un muy buen rato, y si uno mira los estudios de la Agencia Internacional de Energía y cosas de esas, va a haber combustión décadas todavía por delante, hay que hacerlo muy bien y hay que gastar la energía de manera muy inteligente. Es decir, si vamos a hacer combustión, vamos a hacerla de la mejor manera. Una combustión buena, eficiente, racional, aprovechar todo ese calor de manera adecuada. Eso es reducir las pérdidas que se generan, buscar en sistemas de control, sistemas inteligentes, sistemas de monitoreo, que estemos pendientes de que estos procesos se ejecutan bien, de manera que cada unidad de energía que nos gastamos proveniente de uno de esos combustibles se traduzca en más aprovechamiento para lo que quiero, generar electricidad, generar movimiento, generar calor, con menos emisiones. La primera manera de reducir esas emisiones y de ser eficiente es utilizar bien esa parte que vamos a hacer fósil. Y que los sistemas donde vamos a utilizar energía, para hablar de eficiencia, tratar de reducir al máximo las pérdidas. Hay N cantidad de frentes por los que esto se puede atacar. Por ejemplo, si tienes una planta térmica donde quemas combustible para generar electricidad y botas gases calientes, a lo mejor esos gases calientes se pueden aprovechar para hacer otra cosa con ellos. Calentar agua para producir vapor que sirve a otro proceso de la industria textil, de la calefacción, de la alimentación, en fin. Es agarrar todos esos flujos energéticos y tratar de arañar lo máximo posible. Tengo un fluido que se bota por aquí caliente y por aquí entra otro frío, tal vez juntarlos y a un intercambiador de calor, la tecnología para recuperar un poquito de eso que sí a perder y hacerlo. Tienes un edificio que requiere mucho en aire acondicionado, diséñalo adecuadamente para que tengas que gastar menos en el acondicionamiento de ese edificio, por ejemplo. De dónde le cae el sol, qué podemos hacer para cubrir el sol y que haya menos ganancias de calor por eso. Según la región donde vamos a estar, si es una zona caliente, mirar cómo se evacúa naturalmente más calor de ahí. Si es una zona fría, mirar cómo se diseña el edificio para que no se pierda tanto calor hacia los exteriores, de pronto colocando sistemas aislantes. Entonces, en eficiencia energética, lo que buscamos es todos esos procesos que involucran ese gasto de energía, cómo podemos aprovecharlo al máximo, haciendo bien los procesos y reduciendo la cantidad de pérdidas que podemos tener por ahí, por algún lado. No sé si quieren complementar algo más. Gracias, Jorge. Ahora los voy a invitar a que hagamos un viaje, aprovechando que sus compañeras se fueron de viaje en esta expedición, y empezamos con Juana. Juana nos contará un poco acerca de cómo ha sido su experiencia en el mundo de la energía y cómo ve ese proceso de transición. Bueno, Santi, muchas gracias. Bueno, yo pienso que
lo primero que hay que entender en este momento es que si queremos seguir creciendo y desarrollando el mundo, tenemos que cambiar la visión de, bueno, no, es que para crecer hay que contaminar, no. Primero, para crecer tenemos que pensar de tener el menor impacto en la sociedad y en el mundo. Ya a partir de ya entender esa visión y de saber que tenemos que crecer de una forma responsable con el medio ambiente, ya venimos a la parte de, bueno, la transición energética, ¿cómo debería de ser? O sea, hay miles de retos, como decía Jorge, a nivel de la generación, entonces de qué fuentes va a generar la energía, cómo la voy a transportar de una parte a otra, el tema de la ciberseguridad de los datos. Bueno, hay miles de retos que hay que afrontar y hay que ver también tener recursividad, porque entonces, ¿cuál es el punto? Poder producir más y crecer más, pero de una forma más responsable. Entonces, desde mi punto de vista, yo he estado trabajando con ISA en el tema de cómo es la expansión de la transmisión teniendo en cuenta la entrada de la transición energética. Entonces, aquí, ¿qué hay que tener en cuenta? Que primero, si empiezan a entrar estas grandes plantas a nivel de energía solar, energía eólica o de las diferentes fuentes de energía renovable, ¿cómo va a impactar a la red de transmisión? Porque entonces este es otro reto en el que decimos, listo, la demanda de la red empieza a ser menor por medio de las hidroeléctricas, empezamos a gastar más por medio de la solar y de la eólica, pero otro tema importante también es la descentralización de los recursos, porque hoy en día sabemos que también podemos poner módulos solares en nuestras casas o en nuestras industrias y podemos también autogenerar nuestra propia energía. Pero esto tiene un impacto en la demanda, porque lo que estamos haciendo al fin y al cabo es disminuir la demanda de la red. Si disminuimos la demanda de la red, claramente esto va a tener un impacto en la transmisión y puede que a largo plazo las necesidades de transmisión cambien. Entonces empieza a ser como una bola de nieve en lo que hay que tener una muy buena planeación y que haya muy buena sinergia a largo plazo al momento de que se va integrando las baterías, la generación distribuida, estas nuevas fuentes a gran escala, porque se puede impactar poco a poco los diferentes sectores y la idea es que podamos crecer y que el impacto sea el menor. Entonces yo pienso que a largo plazo la transición energética se va a dar claramente, pero hay que tener muy buena planeación y muy buena sinergia para que sea de la forma más correcta. Gracias, Juana. Rápidamente, algunas ideas que son relevantes y es, hay un gran direccionador a nivel mundial y es el cambio climático. Y ese nos está generando consecuencias en la manera como nos relacionamos, cómo vivimos, cómo desarrollamos las actividades económicas. En gran medida ha sido parte del mismo desarrollo que ha tenido la humanidad a lo largo de más de un siglo. Como decía Jorge, con un tema de emisiones de gases, efecto invernadero que generan el calentamiento global y por lo tanto entonces dan mayor precipitación o temperatura y los fenómenos se presentan con más frecuencia como lo hemos vivido aquí en Colombia. Eso genera consecuencias. De ahí nace el tema de tenemos que descarbonizar la economía, la forma como hacemos las actividades, utilizar otros combustibles. Y los que tengamos que seguir utilizando, que generen emisiones, hacerlo de una manera eficiente, como indicó Jorge. En ese orden de ideas, las muchachas que nos acompañan aquí, Manuela, Sofía y Laura, pues nos van a contar de algunas ciudades cómo las ven en ese futuro, ¿sí? Y cómo ven ese proceso de transformación hacia una fuente limpia. Muchas gracias. Mi nombre es Manuela Córdoba y hoy a mí me tocó hablar sobre la energía geotérmica. ¿Sabían ustedes que la mayoría de los recursos que se generan en Riohacha para la generación de energía en Colombia no se utilizan en el mismo departamento? Gracias a este cuestionamiento hemos creado un proyecto amigable con el presupuesto del Estado y viable para todas las zonas de La Guajira que no cuentan con servicios de electricidad, puesto que nuestro mecanismo funciona con energía geotérmica, cual su funcionamiento es gracias a la interacción del agua y el calor constante que emanan las piedras subterráneas, cual deben de estar de temperaturas de 200 a 150 grados para poder abastecer una ciudad como lo es Riohacha. También debemos de tener presente que el calor de estas es inagotable a escala humana.
El primer paso para generar energía mediante este procedimiento es producir vapor al inyectar agua a las piedras subterráneas. Cuando el vapor sale con la suficiente presión para generar voltios en una turbina y esta turbina poder impulsar un motor y este motor poder transformar el movimiento en energía eléctrica, se genera electricidad. También debemos de ser conscientes que esto genera 70 terawatts por hora y con el vapor restante se va a volver a condensar para repetir el ciclo del agua en el mecanismo. Esto se llama reinyección y lo que evita es la contaminación del agua y del aire. Hemos decidido crear esta alternativa para generar ingresos y energía a las zonas más vulnerables del territorio colombiano, especialmente La Guajira, pues su piso desértico y su poca cantidad de agua se acomodan al sistema planteado. Para este proyecto se necesitan recursos económicos de 50 a 20 millones de dólares, como también un suelo adecuado para la ejecución de una perforación capaz de llegar al principio del manto superior de la Tierra, o sea, una perforación de 20 a 15 kilómetros. Los fondos son demasiados, pero sabemos que van a ser recompensados con los ingresos que generan, puesto que este proyecto genera ingresos internos al país, pues no se necesita de una moneda internacional para el mantenimiento de esto, o sea, fortalece la economía de nuestro territorio. Es muy difícil ver un problema cuando estamos rodeados de soluciones. Por eso le hemos dado a esta problemática la importancia que se merecen, el de la equidad y el de la igualdad para las personas afectadas. También es difícil ver un problema cuando estamos rodeados de privilegios que un día fueron arrebatados de las mismas personas que ahora ya no los tienen. Por eso, ahora queremos generar un cambio equitativo para toda la sociedad colombiana. Gracias, Manu. Yo veo algo muy importante en la zona que se escogió, porque yo creo que ustedes son conscientes que en La Guajira se están desarrollando una gran cantidad de proyectos energéticos, sobre todo eólicos y solares, ¿sí? Y digamos que es inhumano pensar que si allá va a haber tanta generación, existan comunidades sin energía, como es el caso de las comunidades Wayuu. Por eso es muy importante el tema, Manu, de que hacia esas comunidades se puedan beneficiar de alguna forma de energía, en este caso la que les tocó a ustedes, que fue la geotérmica con aprovechamiento de calor. Sofía. Muchísimas gracias. Bueno, realmente a nuestra generación le tocó Dubái. Dubái es una ciudad extremadamente industrializada que realmente carece de necesidades energéticas, ya que pues cubre absolutamente todas las necesidades energéticas que una ciudad tan grande e importante como esta necesita. Sin embargo, el problema de Dubái es que un poquito más del 75% de la energía que utiliza, pues a nivel de la ciudad, es energía fósil. Y esto, como ya sabemos, contamina muchísimo. Algo muy interesante de esta ciudad es que tiene ya planteado un plan para pasar de energías no renovables a energías renovables hasta el 2030. Y esto es algo que muchísimas de nosotras lo tuvimos en cuenta, ya que Dubái tiene una conciencia por el medio ambiente. Por eso es que en la generación pues, de noveno, la mayoría de los grupos se enfocaron principalmente en aportar a este plan como nuevas ideas de energías renovables que no tengan un impacto negativo en el medio ambiente y tengan pues un bienestar en la sociedad. Porque como todos sabemos también, Dubái es una ciudad bastante turística que necesita que se vea pues estéticamente bien y agradable para la vista. Hay muchísimos factores que se tuvieron que tener en cuenta al momento de llegar a una conclusión para el proyecto. Mi grupo personalmente eligió la energía ondimotriz como la mejor energía renovable para aportar a una ciudad como Dubái, ya que es un recurso, la energía ondimotriz es la energía que se utiliza de las olas
Y es un recurso muy bueno porque es un recurso que está constante, ya que las olas están rompiendo con la costa constantemente. Por esto es un recurso que pues siempre va a estar ahí y que siempre va a estar generando energía. Aparte de esto, pues se ve bastante agradable a la vista y como nuestro proyecto de la energía undimotriz, hay muchísimos en la generación que también se vieron basados en todos los factores que había que analizar, principalmente del que no haya un impacto negativo con el medio ambiente y que haya un bienestar en la sociedad. Gracias, Sofía. Bueno, entonces a nosotras en febrero con la modalidad de STEAM se nos asignó una problemática y era cómo se podía convertir una ciudad que ya existía, en este caso fue para Décimo Nueva York, en una ciudad energéticamente eficiente, sostenible. Por eso es que se nos asignaron diferentes distritos, en este caso a mi grupo le tocó el Distrito Cultural de Nueva York, y con base a esto se tuvo que investigar y llegar a diferentes soluciones que podían ser asequibles para esa parte de la ciudad. En este caso, mi grupo llegó a la conclusión de que una de las mejores alternativas, así fuera un poquito controversial, era la energía nuclear. Entonces, este tipo de energía nosotras la consideramos muy eficiente, y no solo nosotras, sino también científicos como por ejemplo Stephen Hawking, que es muy reconocido por apoyar, pues era muy reconocido por apoyar este tipo de energías. Después, aparte de la energía nuclear, que no puede ser puesta en la mitad de Central Park en este caso, decidimos implementar que esta energía fuera en una isla nuclear, en una isla artificial que estaría ubicada en el Océano Atlántico, mínimo a 40 kilómetros de distancia. Con esta energía se puede distribuir para todo Nueva York, incluso para el Distrito Cultural, pero asimismo hemos decidido también utilizar otros dos tipos de energía que también consideramos muy importantes, que sería la energía cinética, que sería por medio de las baldosas Pavellen, que es algo que ya existe y que ya se está implementando, pero que debería ser implementado más, porque no solo puede ayudar a ciudades tan pobladas como lo sería Nueva York, por ejemplo, con las estaciones del metro, sino ciudades como Colombia, como países como Colombia, que en realidad este tipo de energías se podrían implementar también acá. Además de esto, hemos decidido utilizar los e-trees, que es por medio de la energía solar, porque aparte de aportarle un valor energético al distrito, le dan un valor cultural, ya que son esculturas con paneles solares que aportan luz, Wi-Fi, Bluetooth, incluso comunicación entre las personas. Entonces, relacionando esto con el tema de STEAM y con lo que se estaba hablando en este conversatorio, consideramos también muy importante la parte de la eficiencia energética y también la parte del motor que se estaba hablando, que sería el cambio climático, porque es necesario que este tipo de energías sean empezadas a implementar desde ya para que después, con este motor que es el cambio climático, no sea demasiado tarde. Por eso es que hemos decidido crear el proyecto, que en el caso de mi equipo se llama Now York, que la idea es convertir a Nueva York en una ciudad con saber, consciente y futurista. Gracias, Sofía. Hemos pasado por varias tecnologías, geotérmica, endomotriz. Tenemos los piezoeléctricos, que es con la diferencia, digamos, a la hora de pisar como tal. La nuclear, que es muy controvertida, pero en muchos casos eficiente. Y estábamos en Nueva York. ¿Para dónde vamos, Laura? Vamos para Bogotá. Ah, nos devolvimos tan rápido. Cuéntanos. Bueno, en mi caso nos tocó particularmente el distrito educativo, entonces decidimos enfocar nuestro diseño de este sector hacia una Smart City en tres partes principales. Primero, utilizamos la piezoelectricidad, como nos contabas ahorita. La usamos en canchas porque, como nos decía Sofi, las baldosas son capaces de generar electricidad con el movimiento. Entonces, decidimos aprovechar un lugar tan importante como lo son pues, las canchas, que tienen un alto flujo de movimiento, para alimentar unos edificios dentro de este sector. Pero no lo queríamos dejar así como en términos más generales, sino que decidimos implementarlo más en algo más personal, por lo que decidimos diseñar un zapato, también a base de piezoelectricidad, que es capaz de generar electricidad al caminar, y con eso puede alimentar una pila que puedes cargar tu celular con ella. Entonces, dentro del sector educativo, pues puede ser muy importante porque, digamos, los profesores caminan mucho, entonces es aprovechar eso que sí o sí van a caminar, y es coger esa energía que ya se está gastando, pero encontrar una manera de volverla a utilizar. Pero también decidimos complementarla con energía solar, pues que es muy utilizada,
decidimos particularmente apoyarla de seguidores para que los paneles solares aprovechen y sigan pues el sol en su movimiento total del día y no solo como en horas específicas, así lograr un mayor rendimiento. Y también decidimos implementar un aspecto muy importante de las ciudades inteligentes, que es el Internet de las Cosas. Entonces decidimos integrar todas estas tecnologías por medio de asistentes como Alexa y Siri para que pudiera facilitar un poquito más y darle ese aspecto de inteligente al sector. Y en última instancia, en materia de movilidad, decidimos desarrollar como unas cápsulas de levitación magnética que en realidad ahorran mucho combustible para la ciudad y apoyaría a esa parte de descarbonización de la que hablábamos ahorita. Y en materia como de transición energética más propiamente, lo que nos dimos cuenta es que, en pocas palabras y dicho así como muy coloquial, las cosas en papel funcionan mucho mejor que en la realidad. Entonces, una baldosa que en teoría nos generaba 2 voltios, nos estaba generando 0,2. Y por eso es la necesidad de investigaciones en este ámbito, pues como lo hace Juana en este caso. Entonces, yo creo que es algo que tiene mucho futuro, pero que es importante estarlo desarrollando y es muy bueno que nosotras tengamos la oportunidad a estas alturas de nuestras vidas de poderlo estar desarrollando, investigando y trabajando. Gracias, Laura. Yo, como les dije al principio, yo quedo maravillado porque hablando en términos, digamos, de edades, tal vez yo sea el más viejito, y ustedes desde muy chiquitos están trabajando en estos temas. Y eso tiene un mensaje muy importante, y es que cada vez se está implementando en las personas, en la sociedad, la necesidad de aportar al bienestar. Y eso lo hacemos con esto tan simple, y es una divulgación de un conocimiento, de alguna práctica. En el caso específico que me llama mucho la atención es poder enlazar todas esas áreas de la ingeniería y esas necesidades de las matemáticas, de la inteligencia artificial, de la Internet de las cosas, para resolver problemas de la sociedad. Algunos de los elementos que nos han enunciado para hablar de ciudades inteligentes y sostenibles fue el tema de transición. Y eso es más un paso. Vamos a pasar de cómo usamos y cómo producimos la energía, que hoy está en base a combustibles fósiles principalmente, y vamos a pasar a algo más limpio. Pero, ¿qué es sostenibilidad? Yo quisiera que de manera muy simple pudiéramos transmitir el mensaje de lo que entendemos por sostenibilidad y nos vamos devolviendo, Laura. ¿Qué crees que es sostenibilidad? Pues para mí sostenibilidad es que una ciudad tenga la capacidad de mantenerse en el tiempo, pues no solo como existiendo como tal, sino que sea capaz de existir en equilibrio con la naturaleza y un equilibrio muy desarrollado y armonioso que permita el desarrollo tanto de lo humano como de los animales y la naturaleza como más generalmente. Yo también tengo como una visión muy parecida a la que tiene Laura y es en realidad estar en ese equilibrio energético que se necesita estar para que se pueda dar tanto la transición energética como que se pueda seguir existiendo. Y es estar en esa armonía perfecta entre la energía, la calidad, la eficiencia, el ambiente y que todo este tipo de recursos se puedan seguir produciendo, pero asimismo con ese tipo de recursos se pueda producir energía. Entonces, para mí, viéndolo por la parte de energía, es eso. Bueno, yo creo que sostenibilidad es, en primer lugar, no solo tener en cuenta las necesidades energéticas y ambientales que tiene nuestra generación, sino también generaciones futuras, para tener en cuenta que pues no somos los últimos humanos en la Tierra y que vienen siguientes generaciones que también van a tener necesidades energéticas, ambientales, sociales y que también necesitan esas fuentes de energía, pero que vayan, sí, juntas de la mano con aspectos ambientales y aspectos sociales e incluso económicos también, porque la economía pues también es importante. Entonces, para mí, sostenibilidad es como no solo pensar en lo que nosotros necesitamos hoy, sino que lo que van a necesitar mañana también. Yo creo, como han dicho todas mis compañeras, que sostenibilidad se puede definir como capaz de sostenernos sin afectar al otro.
Entonces, por ejemplo, no solo en el medio ambiental, sino en el medio social, que nadie se vea perjudicado por la generación de energía, sino que todos podamos disfrutar de los recursos equitativos. También, pues, sostenibilidad lo puedo ver por el medio de cómo podemos ya reformar todos los errores que hemos hecho, porque no solo es el futuro, sino el presente y el pasado lo que tenemos que cambiar. No, pues lo han definido súper bien todas. O sea, claramente es todo lo que ustedes dicen, pero pienso que también hay otra cosa muy importante y es el tema de la seguridad de los datos. Porque hoy en día queremos tener las ciudades inteligentes, entonces que sean sostenibles a nivel ambiental, o sea, que tengan el menor impacto posible en la naturaleza, a nivel social, como tú decías, que sea equitativo, que todo el mundo tenga el suministro de energía, pero sobre todo la privacidad, porque claro, en este momento queremos tener la información en nuestras manos para poder mejorar la calidad de vida, pero ¿cuántos datos necesitamos para hacer esto? ¿Y qué infraestructura y qué plataformas necesitamos tener para que sea lo más seguro posible y no empiecen a haber hackers o empiecen a robarles los datos a otras personas y esto pues no sea sostenible a largo plazo? Poco me han dejado pues por decir, para agregar a lo de sostenibilidad, muy correctas y además muy bonitas, muy sensibles y muy humanas sus apreciaciones, y eso es sostenibilidad, que podamos sostener a lo largo del tiempo una forma de bienestar en el aprovechamiento de recursos energéticos, de recursos y materias primas de todo tipo, de una forma de vida, de un crecimiento y desarrollo de la sociedad. Entonces, muy valioso pues en materia de todos sus aportes y la visión que tienen. Agregaría un poquito y tocando un poquito, ya que mencionan lo de sostenibilidad y de dar alcance pues, y bienestar a la sociedad, que se mencionó algo muy bonito hoy, ahora, y es dar oportunidad a las comunidades de que todos sean beneficiados de ese desarrollo, de ese crecimiento. Mencionó ahorita Santiago, ¿cómo es posible que un departamento como La Guajira, con proyectos tan grandes de generación de energía, y haya tanta escasez de energía energética? Esta transición, pensada desde una manera sostenible, esta transición bien planificada, debería dar también posibilidad de dar acceso a muchas comunidades a estos recursos, a estas posibilidades de acceder a energía y otro bienestar. La calidad de vida se puede de alguna manera medir indirectamente por la posibilidad de acceso a la energía. Y está claro pues que calidad de vida no es pues tener cacharros y artefactos eléctricos, es mucho más que eso. Pero sí es cierto que una comunidad que consume mucha energía, que es la tendencia ahora en las naciones, probablemente tiene más acceso a servicios, a telecomunicaciones, a servicios de salud, etc. Entonces cuando uno piensa en comunidades es que no tienen electricidad, pensemos probablemente no tienen un refrigerador y muchas otras cosas que de pronto vemos como elementales y que son realmente básicas. Esta transición energética y estas posibilidades con todos los proyectos que mencionaban hace un rato, con todas esas fuentes de generación solar, eólica y todas en cantidad de fuentes renovables, permiten hacer una distribución de energía, que la energía no se genere solamente en grandes centrales hidráulicas o térmicas, donde se ramifica a todos lados, sino que en ciertos lugares se pueda también generar localmente. Tengo un edificio, le podría montar unos paneles solares, podría montar un generador eólico, etcétera, y cambia las necesidades de transmisión que mencionaba Juana, con la posibilidad de que mucha gente acceda. Colombia es un país donde es cierto que la mayoría de la población tiene acceso a energía, pero no la mayoría del territorio. Más de la mitad en territorio de Colombia no tiene conexión a la red. No hace parte de lo que llaman zonas no interconectadas. Y todos estos proyectos tienen una posibilidad de un gran impacto, de beneficiar muchas comunidades, de beneficiar muchos territorios que hoy no tienen ese acceso. Gracias. Con eso lo que podemos concluir, y sin lugar a dudas, no habría discusión científica que lo argumente distinto, es que la sostenibilidad es multidimensional. Coge los aspectos técnicos o de tecnología, ¿cierto? Vamos a generar con eólica, con solar, con térmica de manera eficiente, con nuclear, o sea, técnicos, tecnológicos, pero también los aspectos ambientales, ¿cierto? Cómo estoy impactando el ambiente, el entorno con esas tecnologías energéticas
hablando de sostenibilidad energética. Pero los aspectos sociales, porque es que la comunidad se impacta a la hora de tirar un corredor de línea, es decir, unas líneas de transmisión, ¿cierto? O una central y sus emisiones como demás. Entonces la población habría que beneficiarla, aspectos técnicos o tecnológicos, digamos aspectos ambientales, sociales y económicos, como decía, ¿cierto? No podemos pues digamos que la filosofía de una organización, de una empresa que es con ánimo de lucro, ¿cierto? La intención es generar riqueza. Y aquí voy a acuñar algo para poder darle un poco más de sentido a la sostenibilidad. Y es algo a lo que se refería Jorge, y es específicamente el de esa responsabilidad social que tienen las organizaciones, las instituciones con las comunidades, y es beneficiarlas a ellas. Ese es un concepto que ha migrado más allá de la responsabilidad social empresarial, al concepto de valor compartido. Es decir, las organizaciones generan valor, pero no solo es dinero, no solo es valor monetario. El valor está en la formación, en la educación, en la cultura. Y eso se genera con proyectos energéticos a la hora de desarrollar, por ejemplo, capacidades en las comunidades para que atiendan las necesidades energéticas. Por ejemplo, los procesos de mantenimiento y reparación de los sistemas energéticos requiere de personas que lo realicen. Desarrollar esas capacidades es parte del valor que se puede compartir, así como procesos productivos y demás. Yéndonos al otro extremo, sí, ciudades sostenibles e inteligentes, que ya Laura por allá nos contaba un poquito acerca de IoT y demás. ¿Qué hace que algo sea inteligente? O sea, es una pregunta que nos cuestiona. ¿Por qué somos inteligentes? ¿Qué nos hace distintos de otros seres vivos que nos hace inteligentes? Algunas personas pensarán que está basada en la capacidad de tomar decisiones, de tener autonomía de manera automática, como tal. ¿Qué nos hace inteligentes, Jorge? Gracias, Santiago. Sí, es una pregunta de muchas facetas y podríamos arrancar por ahí, por eso que comentas. Hoy las ciudades inteligentes se asocian mucho a tecnología, algoritmos, inteligencia artificial y este tipo de cosas en las que no podemos valer de un procesamiento de información con la gran cantidad de datos que se generan hoy en día, que es grandísima, tener sistemas que nos permitan tomar las decisiones más adecuadas con prontitud. Digamos que anteriormente hay procesos, o todavía incluso, procesos que se realizan con mucha lentitud y no reaccionamos rápido de pronto a algunas necesidades que tenemos. Esa capacidad de tener sistemas con apoyo de personas, con apoyo de sistemas, algoritmos, tecnología, que nos permite identificar aquí hay una situación que atender para mejorar la eficiencia, para mejorar el flujo, ya sea el tráfico, un evento de seguridad, en fin, esa capacidad de reaccionar rápido y gestionar de la mejor manera, yo creo que es parte de lo que es ser inteligente. Pero esa inteligencia también tiene que ser conducida. O sea, esa inteligencia tiene que tener un propósito de ese beneficio a la comunidad, de esa armonía con la naturaleza y todos los seres vivos que conducían. Es decir, esa capacidad alta de procesamiento, inteligencia, de reactividad, tiene que tener un propósito. Si se le da un único propósito y que por ahí sea mezquino, poco nos serviría tener toda esa inteligencia. Esa inteligencia tiene que tener un propósito bien guiado, que permita un desarrollo armonioso de las sociedades, de la comunidad, en el bienestar de todos sus habitantes. Bueno, con respecto a lo que dice Jorge, pues estoy muy de acuerdo, pero yo primero parto como del punto de lo que decía Santiago, como ¿qué nos hace ser más inteligentes? Yo pienso que nos hace ser más inteligentes es tomar las decisiones ante los problemas en el momento que es. Entonces, ejemplo, el tema del tráfico. Si yo estoy, que actualmente pues está Waze, y yo estoy en un taco y yo veo que entonces en la calle que sigue no hay un trancón y no hay otra vía, claramente me voy a meter por la otra vía porque quiero llegar primero. Entonces, ¿ahí qué estoy haciendo? Estoy tomando una decisión correcta ante este problema y estoy llegando rápido a mi cita. Otro ejemplo, el tema en otras ciudades en el mundo donde monitorean el tema de la contaminación. Claramente, si a mí me dicen que en estas zonas hay mucha contaminación, yo no voy a ir por ahí a trotar o a caminar porque sé que va a ser
no va a ser bueno para mi salud. Entonces son demasiadas cosas, entonces lo que decía Jorge, como de unir toda esta información, porque claramente para que una ciudad sea inteligente necesita tener mucha información, poder analizarla y después de haber analizado toda esta información, poder tener todos estos sistemas. Pero el tema es que también tiene que ser sostenible a largo plazo. Entonces, los componentes que utilicemos para crear estas plataformas, estos sistemas, también tienen que ser teniendo en cuenta la naturaleza, que sean con recursos eficientes. También el mismo tema de dónde vamos a obtener la energía para que funcionen estos sistemas, también tienen que ser de fuentes renovables. Entonces yo siento que una ciudad inteligente es poder utilizar el potencial de la innovación y la tecnología para poder mejorar la calidad de vida de las personas, teniendo el menor impacto en la sociedad, en la naturaleza y en la seguridad. Bueno, yo creo que la inteligencia viene del núcleo, o sea, de lo que es la lógica y la creatividad y lo que tampoco tiene que ver con la lógica, porque si solo aplicamos la lógica para resolver los problemas, esto nos puede llevar, por ejemplo, en la parte emocional a decidir malas cosas. Entonces, al momento de hablar de una ciudad inteligente o de cómo abastecer una ciudad inteligente, debemos abastecer todas las inteligencias, lo que es, por ejemplo, la inteligencia emocional, la inteligencia intelectual, etcétera. Entonces, creo que una ciudad inteligente es una ciudad que pueda abastecer a todo lo que podemos abarcar un ser humano. Bueno, yo creo que hablar de inteligencia en este contexto, una de las cosas más importantes es saber tener un equilibrio entre todos los factores que se nos presenten. Es decir, por ejemplo, para mí una ciudad que es inteligente son aquellas ciudades que logren tener un equilibrio, en este caso, entre la industria energética, el medio ambiente y la parte social. Si una ciudad logra mantener un equilibrio entre todos estos factores, yo considero que podría volverse una ciudad inteligente, porque sabría administrar todos los recursos que tiene y que beneficie a todas las personas que lo necesiten o que viven en esa ciudad. Entonces, al momento de hablar de inteligencia, creo que lo más importante es saber administrar lo que se tiene para lograr resultados muy buenos que beneficien a la sociedad, al medio ambiente, pues y en general a la ciudad. Bueno, a mí, como se estaba mencionando, la inteligencia me parece un término demasiado extenso, porque se puede tomar de muchos ámbitos, pero me parece que uno de los más importantes, como lo estaban mencionando, es saber tomar decisiones y no solo saber tomar las decisiones, sino también prevenir los efectos de las cosas, porque es algo muy importante también pensar a futuro, pensar qué podría pasar si, y como empezar a hacerse ese tipo de preguntas es como se generan las innovaciones. Y ya llevándolo al tema del equilibrio, que también es muy importante, ya sea por el tema de sostenibilidad o de las ciudades, es, como lo estaba mencionando Sofi, es generar un equilibrio entre todos los ambientes y todas las cosas que en este momento se presentarían en la sociedad. Siempre tomando muy en cuenta el tema humanístico, siempre tomando muy en cuenta que la ciudad tiene que ser completa, que se tiene que ser energéticamente eficiente y generando todo este tipo de cosas es como se pueden desarrollar estos pensamientos, estas ideas y estos qué pasaría si, y así se podría lograr que en este caso una ciudad se vuelva eficiente o inteligente. Bueno, yo creo que la inteligencia viene primero desde la capacidad de memoria y aprendizaje, pero pues no que se queden ahí, sino para un desarrollo, para ir más allá, para mejorar y pues eso en la actualidad lo vemos con todo el desarrollo, digamos, de los datos como mencionaban ahorita, que es lo que se aplica a una ciudad inteligente. Entonces viene pues parte del hecho de que tiene que tener una armonía y para eso hay que usar, digamos, la creatividad como mencionaba Manu ahorita. Tenemos que usar eso para resolver problemas que nos permitan el desarrollo humano y pues como un desarrollo en beneficio de la humanidad sin dejar por lado ese equilibrio con la naturaleza que también mencionábamos. Entonces es manejar como muy bien esa armonía a partir del desarrollo, de la mejora y del aprendizaje. Gracias. Podemos rápidamente concluir que también es multidimensional, o sea, coge muchos aspectos, ¿cierto? Desde lo que decimos como inteligencia intelectual, emocional, espacial y demás. Pero ¿por qué es relevante hoy en día el tema de la inteligencia, las ciudades inteligentes?
porque cada vez es más complejo los problemas que emergen en las ciudades o donde convivimos. O sea, son más cantidad de personas por metro cuadrado, demandando una gran cantidad de servicios, de productos y de bienes. Eso hace que sea más complejo y que se requiera todas esas capacidades que han mencionado para encontrar ese equilibrio de desarrollo como hacia la sostenibilidad. Quisiera pasar por último a tener un punto de vista muy personal de cada una de ustedes que están acá acerca de cómo estamos contribuyendo en nuestro quehacer diario, sea la vida, digamos, en la casa, con los amigos, en la escuela, en el colegio, en la universidad, ¿sí? En el ámbito laboral, con ese proceso de transformación energética sostenible. O sea, ¿cuál es mi granito de arena? Sí. Yo, por ejemplo, aprendí a la fuerza algo de eficiencia energética, Jorge. O sea, en una empresa que trabajé, ¿cierto? Hubo una penalización si uno dejaba la pantalla del computador prendida. Entonces tenía que invitar de almuerzo a todos los del área. Entonces me dolía el bolsillo, pues, porque es que invitar a 20 me salía muy caro. Entonces me tenía que devolver a apagar la pantalla y eso se me quedó culturalmente, como el tema de eficiencia, y hasta me he devuelto del ascensor para ir a apagar las luces de la casa. O sea, se imprime en la cultura. ¿Cuál es ese granito de arena que estamos aportando cada uno de nosotros a este proceso? Hola Santiago, muy pertinente lo que mencionas y quisiera ponerlo en el contexto de lo que mencionaban las chicas que estuvieron abordando distintos lugares, distintas ciudades del mundo, y es que esta transición es de todos. Todos tenemos que participar de ella, todos ponemos nuestro granito de arena, y ya sea uno individualmente o una ciudad de pronto sin muchos recursos o las ciudades con los mayores recursos que podrían darse el lujo de decir que pago lo que sea, en cualquier manera, estar comprometidos con esta transición, con este cambio, con descarbonizar la economía, con ser eficientes, en fin. Entonces sí, igual pues de manera personal, pienso que todas esas pequeñas medidas que nos orientan son importantes y trato de compartir el vehículo, aporta, tomarse el tiempo de separar lo que es reciclable de lo que no es reciclable para que se puedan reutilizar algunos recursos y otros que sean los orgánicos de pronto se puedan seleccionar para de ahí sacar otra energía que se puede sacar de los desechos orgánicos. Está muy bien, de apagar los electrodomésticos, de las luces en exceso que tenemos encendidas, no dormirte con el televisor encendido, que yo tenía esa costumbre. Todas esas cositas son un aporte importante que podemos hacer, y no solo hacerlo, que es importante y se enseña con el ejemplo, sino tratar de a aquellas personas que tenemos al lado transmitirle la importancia de todas esas pequeñas acciones. Uno a veces podría pensar, la pequeña acción mía, ¿será que tiene realmente impacto? Lo tiene porque millones pensando que sí lo tiene, es un impacto grandísimo. Bueno, con respecto a lo que dice Jorge, estoy muy de acuerdo, pero también pienso que algo muy importante es primero concientizar y educar, porque muchas veces nosotros no sabemos qué impacto estamos provocando en el mundo, porque ni siquiera tenemos ni idea de lo que estamos comiendo, qué impacto podría llegar a tener, o si estamos solas en el carro, qué tanto podría llegar a contaminar el medio ambiente. Bueno, tantas cosas que es importante aprender y saber qué impacto están teniendo para poder después ya seguir con estas pequeñas acciones que al final terminan sumando mucho, como decía Jorge, el carpooling, el simple hecho de cambiar la nevera vieja de la casa. Ustedes no saben todos los kilovatios que disminuye en el mes la factura, desde quitar los cargadores que están ahí conectados sin conectar el celular. Bueno, hay muchas formas de las cuales, si empezamos a hacerlo poco a poco, se los vamos a ir mostrando a las otras personas y se va a ir volviendo una cultura y vas a ir educando, y entonces sí, empieza con uno, pero el otro también lo empieza a hacer porque te empieza a ver, y el otro, y así empezamos generando esa cultura de tener en cuenta el medio ambiente,
de cuidarlo y al fin va a tener un impacto mucho más grande. Bueno, como decía Juana, yo creo que es muy importante concientizar porque realmente a veces es como, bueno, tenemos el Hidroituango ya suficiente, mucha energía limpia, eso abastece el 70% de nuestra energía. Pero lo que realmente importa son las pequeñas acciones que en conjunto se vuelven a hacer, que en conjunto van a ser grandes acciones. Por ejemplo, lo que es la cultura ambiental. También la renovación de la educación y el amor por el aprendizaje. Porque si uno realmente uno se debe interesar por su país, por lo que ama, por lo que le inyecta vida. Pero si uno en el mundo y uno vive en el mundo y un mundo donde se está acabando, entonces realmente ¿dónde vamos a terminar si eso no nos importa? Entonces el amor por el aprendizaje y lo que es revolucionar la escuela, por ejemplo, lo que nos enseñan, las dietas o como un sistema de un sistema alimenticio es balanceado y cómo podríamos, por ejemplo, lo que son las carnes y los pollos, poder cambiar esos sistemas por unos muchos más limpios. Bueno, yo creo que lo que decía Juana es muy importante. A uno desde la casa, incluso después desde el colegio, le empiezan a enseñar como ciertas cosas y uno se empieza a acostumbrar y a uno a veces incluso lo hace hasta automático. Por ejemplo, en el colegio yo sé que todas cuando trapean nos vamos por una esquinita del corredor y yo creo que así pasa pues con este tema también. Es algo que uno empieza a hacerlo porque te lo empiezan a decir y te empiezan pues hasta a veces a obligar, pero al final no termina siendo automático. Por ejemplo, pues yo personalmente siempre me regañaban cuando dejaba una luz prendida que no necesitaba y ahora pues apago como todo menos pues lo que necesite. Entonces yo creo que es muy importante que desde el colegio y desde la casa a uno lo empiezan a acostumbrar a hacer pues ciertas cosas que no te toman mucho tiempo, no te toman mucho esfuerzo y que al final se van a volver completamente automáticas y que juntos pues van a ser como un cambio en tu vida y pues no solo en tu vida, sino también de los que pues rodeas. Bueno, la pregunta en mi caso yo la tomé de dos maneras y la primera son las pequeñas acciones que uno puede realizar en la casa. Por ejemplo, como estabas mencionando, de desconectar los cables, de cosas tan simples como apagar el televisor si no se está usando y no dejarlo ahí diciendo, hey, sigues acá. Entonces, ese tipo de acciones por ese lado se podría tomar. Y otro ámbito muy importante es ese tipo de cosas que estábamos empezando y estamos implementando este año y es generar conciencia social, como lo estaba diciendo Juana, y es compartir ese conocimiento a otras personas, porque así es como se genera el cambio. Tú generas el cambio primero tú y después tú vas a empezar a compartir ese conocimiento y vas a empezar a concientizar a las personas. Entonces, ese es otro granito de arena muy importante, ya que por medio del aprendizaje y el conocimiento se puede llegar a cambios muy grandes. Y con este tipo de cambios es como, por ejemplo, lo estamos haciendo en la de Expo de Universum, y es llegando a contarles a las personas qué hicimos, por qué hicimos este proyecto y por qué es importante tener en cuenta las energías y que esto es un tema muy importante y es una de las crisis más importantes pues, de este siglo. Entonces, llegar a contarle a las personas que en realidad estos temas sí sirven y que son importantes que lo sepan, también me parece un granito de arena muy importante. Bueno, yo finalmente creo que para que haya una mayor eficiencia hay que partir desde la reducción del consumo, porque nosotras, pues ya dentro de nuestros diseños, de las maquetas, ya hicimos todo ese diseño para utilizar energías más limpias, que podamos producir más, pero también pues es una escala muy grande. Hay que pensar nosotros como personas qué podemos hacer, porque digamos, yo desde mi posición como estudiante, pues yo no puedo instalar un panel solar en mi casa que haya pues un mayor rendimiento, pero yo qué sí puedo hacer, yo puedo reducir el consumo. Entonces todas las acciones que estaban mencionando ustedes, desconectar las cosas cuando no las esté usando, digamos, yo no sé, la air fryer, no usarla para dos cositas chiquitas, sino como realmente pensar en qué sí la necesito, usar cargas completas, pues como partir de esa reducción para lograr una mayor eficiencia. Gracias.